quiero citarles dos versículos que ustedes los conocen, conocen estos dos versículos porque muchas veces que hemos tenido lecturas bíblicas lo hemos leído, y estos dos versículos siempre han sido de mucha bendición para mi vida. Dice el salmista David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Ya lo habían leído, ¿verdad? Por lo menos ya lo habían escuchado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Yo creo que nosotros en alguna ocasión hemos tratado de ocultarle, según nosotros, algo a Dios, y debemos de reconocer que delante de Dios estamos desnudos, delante de su presencia, y que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestra alma de una manera perfecta, porque Dios es omnisciente. Eso quiere decir, omnisciente quiere decir que Él tiene un conocimiento absoluto de todo. Dios sabe lo que hicimos la semana pasada, Él sabe lo que hicimos el día de ayer, Él sabe lo que ya hicimos el día de hoy, y nunca nadie podrá ocultarle un pecado, hermanos, a Dios, porque Él llena el cielo y la tierra, y aún sería imposible encontrar un escondite en cualquier parte del universo para que nos pudiéramos esconder de Dios. Pero David en estos versículos le hace unas peticiones a Dios y le pide a Dios que lo examine, algo que yo creo que nosotros deberíamos de hacer también, pedirle al Señor que nos examine, que Él explore, hermanos, y que conozca nuestro corazón. Y esto, hermanos, el pedirle a Dios que nos examine, eso no cualquiera lo va a hacer, no cualquier cristiano va a tener esa sinceridad de pedirle al Señor que lo examine, porque al hacerlo esto ayudaría, hermanos, a dejar de hacer cosas que están mal delante de Dios. Necesitamos que Dios, hermanos, nos examine. Para que un médico se forme, hermanos, para que el médico se forme un diagnóstico de un enfermo, lo tiene que examinar. El médico no va a dar un diagnóstico solo así por así. No va a llegar alguien y le va a decir: sabe, doctor, vengo a verlo porque no sé qué es lo que tengo, y que el doctor le diga: pues si usted no sabe qué es lo que tiene, aquí están unas pastillas que no sé para qué son. Entonces eso no, el doctor no actúa así. El doctor examina a la persona, y ya que ha examinado a la persona, entonces ya se forma un diagnóstico de qué es lo que la persona tiene, y ya puede recetar pues la medicina que aquella persona necesita. Dios es el médico de nuestra alma, y Él, hermanos, tiene la medicina específica para cualquier enfermedad que pueda haber en el alma de algún creyente, ¿no? Solo Dios puede examinar nuestra alma. Un doctor secular no puede llegar hasta ahí. Un doctor no puede examinar el alma. Un doctor no puede dar un diagnóstico de lo que pasa o de lo que está sucediendo en nuestra alma. Pero Dios sí nos puede examinar, y Dios puede dar el diagnóstico de qué es lo que hay dentro de nosotros, y con ello pues aplicar la solución para poder nosotros expresarle a Dios estas mismas palabras que David expresó: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, para que nosotros podamos decirle esto a Dios:
se necesita, hermanos, que haya mucha sinceridad, hermanos, en nuestro corazón. Fíjense las peticiones que David le hace a Dios. Pruébame, pruébame. David sentía la necesidad, hermano, de ser probado por Dios, que Dios lo probara. ¿Con qué fin? Para ver si realmente, hermanos, lo que decía ser delante de Dios era cierto. Fíjense que muchas veces nosotros nos hacemos conceptos equivocados de nosotros mismos. Muchas veces podemos pensar que estamos bien, que así como estamos llevando nuestra vida, estamos bien delante de Dios y que Dios está agradado de nosotros. Y puede ser que estemos, hermanos, equivocados. Puede ser que tengamos o que nosotros creamos que tengamos una altura espiritual que no tenemos, o que tengamos un conocimiento que en realidad no tenemos. Necesitamos que Dios nos examine y que Él conozca nuestros pensamientos. David quería que Dios indagara cuáles eran los intentos, hermanos, de su corazón, que indagara con cautela, hermanos, la intención de su corazón. Dios nos conoce mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Fíjense que aún nosotros mismos no nos conocemos como Dios nos conoce. Entonces David le hace, hermanos, estas peticiones a Dios. Y ve, conoce mi corazón, ve si todo lo que tengo en mi corazón es agradable delante de ti, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Le pidió a Dios, hermanos, que se fijara cómo era su manera de ser, cómo era su manera de actuar, si estaba, hermanos, en el camino correcto, si estaba caminando en el camino correcto por el cual David estaba caminando. Y le dice, y ve si hay en mí caminos de perversidad. No sé, hermanos, si hay perversidad en nuestro corazón. No sé si nosotros hemos aprendido a perdonar. No sé si en nosotros ya no hay celos, que ya no hayan envidias, que no hayan enojos, que ya no hayan rencores. Que el Señor examine si hay camino de perversidad en nuestro corazón. ¿Será que estamos andando en el camino correcto donde Dios quiere, hermanos, que nosotros caminemos? Debemos de guardarnos de cualquier pecado oculto, hermanos, que pueda venir a nuestra vida. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Ahora, mucha gente, vamos a ver que hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que quisieron guardarle pecados a Dios, que quisieron esconder sus pecados, pero eso fue imposible. Hay un hombre que hemos hablado mucho acerca de él, pero lo podemos tomar una vez más. Josué capítulo 7. Habla la Biblia acerca de Acán. Ustedes saben acerca de Acán, ¿no? No voy a entrar en detalles y hacer un poco larga la historia, porque ustedes conocen, hermanos, lo que sucedió con Acán. Acán fue una persona desobediente que quiso ocultar un pecado. Dice la Biblia que Dios le dijo a Josué, hermanos, que le iba a dar la ciudad de Jericó, la primera ciudad que iban a conquistar en la tierra de Canaán. Pero Dios les dio un mandamiento, una orden: que mataran a todos, que no quedara nadie vivo, pero que el oro y la plata y las cosas preciosas, el metal, que eso nadie lo tocara, porque eso iba a ser de Dios. Eso iba a entrar al tesoro de Dios. Nadie va a tocar oro, nadie va a agarrar para sí plata, nadie va a tocar ni va a guardarse alguna cosa preciosa, porque todo va a ir al tesoro de Dios. Eso fue lo que Dios les ordenó, eso fue lo que Dios les mandó. Y dice la palabra, hermanos, que se le ocurrió algo tremendamente malo, ¿no? Este hombre dice que entró a una casa cuando estaba la guerra, cuando estaban peleando, y ahí dice que vio unas monedas de oro, vio plata, vio un manto babilónico, algo que tenía mucho valor. Dice que agarró todo aquello, lo guardó y se lo llevó para su tienda. Allá fue a abrir un hoyo en medio de su tienda y ahí lo guardó. Me imagino que este hombre estaba, hermanos, pensando, maquinando qué era lo que iba a hacer con aquel dinero. Él pensó que se había sacado la lotería. Él pensó que su futuro lo tenía asegurado con aquello que él había hecho. Pero este pecado ocasionó una interrupción, hermanos,
de la bendición divina sobre el pueblo de Israel. Eso trajo consecuencias al pueblo de Israel. El pecado de un solo hombre. Fijémonos cómo, hermanos, por el pecado de un solo hombre, todo el pueblo se contaminó. Y es que eso es lo que pasa, y eso es lo que sucede muchas veces, y lo voy a decir dentro de la iglesia. Una persona que peca no solamente se está contaminando a sí mismo, sino que está contaminando a toda su familia, y lo peor es que contamina a la iglesia también. La iglesia. Es que miren, hermanos, yo creo que nosotros no hemos llegado, hermanos, a entender, a sopesar lo terrible, lo tremendo, lo grande que es el pecado. La maldición, hermanos, que puede venir por causa del pecado. Alguien puede fallar y esa falla, ese pecado contamina a los demás. En primer lugar contamina a su familia y luego contamina, hermanos, a todos los demás. Si es un hombre, contamina a su esposa y contamina a sus hijos. También si es una mujer, contamina a su esposo y contamina a sus hijos. Y esa contaminación viene sobre la iglesia también. Hermanos, pudo más en Acán la codicia que el temor a Dios. Pudo más la codicia, hermanos, que prestar atención a lo que Dios les había mandado. Y eso pasa muchas veces. ¿Cuántas veces ha sido más fuerte la tentación que el temor a Dios? ¿Cuántos se han dejado vencer por una tentación y han hecho a un lado, hermanos, el temor a Dios? Vemos pues la vida de este hombre. Y Dios se le dio la victoria. A pesar de ese pecado, Dios se le dio la victoria en Jericó. Pero venía la próxima ciudad que tenían que conquistar, la ciudad de Jai. Y dice la palabra que Josué envió exploradores, envió espías para que fueran a reconocer aquella ciudad. Fueron los espías, fueron a explorar aquella ciudad y regresaron con el informe y le dicen a Josué: es una ciudad pequeña, no son muchos los habitantes de aquella ciudad, no hay por qué uses todo el ejército contra esa ciudad. Con 3,000 hombres que mandes, la victoria está asegurada, porque la ciudad no es muy grande, no tiene un ejército muy fuerte. Y eso fue lo que hizo Josué. Mandó 3,000 soldados a pelear contra la ciudad de Jai. ¿Y qué es lo que pasó? Dice la palabra de Dios que Israel fue derrotado. Israel fue humillado. Y al saber todo el pueblo de Israel que se había quedado, al saber el resto del ejército que se había quedado en el campamento, se llenaron de miedo y no se explicaban por qué había sucedido tal cosa. Todo el pueblo estaba completamente consternado por lo que había sucedido. Y viene Josué y le reclama a Dios. Dice la palabra que rompe sus vestidos juntamente con los ancianos, se postra en tierra y le empieza a reclamar a Dios por qué había permitido esa calamidad, por qué habían caído en esa derrota. Y Josué pensó que estaba haciendo un drama ahí delante de Dios. Y Dios le dice: ¿qué haces ahí postrado? Levántate, Israel ha pecado. No le dijo: Acán ha pecado, Israel ha pecado, porque han violado el pacto que hice con ellos. Han desobedecido el mandamiento que yo les di, que no se apropiaran de nada, que destruyeran todo, pero que no se apropiaran de nada, y lo han escondido entre sus posesiones. Y dice la palabra que aquello fue, hermanos, tremendo. Y todavía Dios les dice: por causa de este pecado, y esto es lo que debemos de entender, por causa de esto, Israel no va a poder hacerle frente a sus enemigos, ni tampoco o también van a huir delante de sus adversarios. Y como pastor, esto es lo que me pone a pensar. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, y recuerden que la palabra muchas veces dice, la Biblia dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Puede ser que Dios esté en esta noche o en esta tarde advirtiéndole a alguien, o puede ser que le esté hablando a alguien que ya cayó. Israel no va a poder hacerle frente a sus enemigos, sino que van a tener que huir delante de sus adversarios.
Y esto es lo que me pone a mí a pensar. Cuando hay pecados dentro de la iglesia, pecados que no se han confesado, pecados ocultos, eso nos hace un daño tremendo como iglesia. Allá hay liberaciones en los cuartos, se ora por enfermos, y muchas veces la batalla se hace demasiado fuerte, demasiado dura. Personas que necesitan ser liberadas y no quedan libres, que necesitan ser sanadas y no sanan. ¿Por qué? Por causa de pecados que han estado escondidos dentro de la iglesia. El pecado contamina, hermanos, contamina de una manera tremenda. Miren la vida de este hombre, hermanos, todo por un pecado oculto. Agarró aquello que no tenía que agarrar. Un robo, no le estaba robando a Israel, le estaba robando a Dios. Era un ladrón que le estaba robando a Dios lo que era de Dios. Y va y lo fue a esconder allá. Entonces Dios empieza a revelar, ¿verdad?, quién era el culpable de aquella situación. Y dice la Biblia que Dios revela y se escoge a la tribu de Judá. Escoge a la tribu de Judá. Y miren cómo se fue reduciendo, hermanos, la gente. Porque dice que fue tomada la familia de Sera, fue tomada la familia de Zabdi, y por último cayó en Acán. Pero mientras se estaba llevando a cabo este proceso, mientras Dios estaba revelando, ¿no creen ustedes que era una oportunidad que Dios le estaba dando a este hombre para que se arrepintiera? Dios le estaba dando la oportunidad para que él dijera: soy yo fui el que pequé, perdón, pido misericordia. Dios le estaba dando oportunidad, pero hasta el último momento se quedó con la boca callada. Y cuando escogen y Dios revela que es Acán, dice la Biblia que le dice Josué: ¿por qué nos has turbado? Le dijo. ¿Por qué nos has agitado? ¿Por qué nos has alterado? ¿Por qué nos has aturdido? Pero fíjense que algo tremendo, ahí estamos en el capítulo 7 de Josué, en el versículo 19, le dice: hijo mío, le dice Josué a este Acán, da gloria a Dios, o da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Usted cree que aquel hombre, habiendo sido descubierto, puesto en vergüenza, usted cree que este hombre iba a levantar sus manos y a darle gracias a Dios y a alabar a Dios? Había sido descubierto. Dios lo había descubierto. ¿Y qué pasó? Dice que agarraron a su esposa, agarraron a sus hijos. Yo me pongo a pensar, si este hombre tenía niños pequeños de 2, 3, 4 años, tal vez jovencitos. ¿Qué edad tendrían los hijos de acá? Dice que los juntaron a todos ellos, a toda su familia, a su esposa, trajeron sus ovejas, trajeron su ganado. Y aquellos niños que no tenían ninguna culpa, aquellos niños que no habían cometido ninguna transgresión, dice la Biblia que fueron apedreados. ¿Te puedes imaginar? Apedrear a los niños, los apedrearon. Pero es que así es el pecado. Es que desde antes, desde siempre, Dios ha establecido que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Y miren, Acán trató de ocultar, hermanos, lo que había hecho en contra del mandamiento de Dios, pero no le fue posible. Dios descubrió su pecado. Y por muy oculto que una persona tenga su pecado, Dios sabe dónde lo tiene enterrado. Dios lo sabe. Y lo apedrearon. Y después que los habían matado a pedradas, dice la Biblia que los quemaron. Mire qué final tan triste, por robarle a Dios. Por robarle a Dios. ¿Usted no cree? O usted sí, no cree que si estuviéramos bajo la ley el día de hoy, ¿a cuántos hubieran apedreado ya? ¿Cuántos hubieran ya recibido una lluvia de piedras por robarle a Dios?
aquel hombre quiso ocultar su pecado. Le fue imposible. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ellos? Eran un par de esposos. Ananías y Zafira, capítulo 5 del libro de los Hechos. Ahí está la historia. La mayoría de ustedes saben qué pasó ahí, pero para los que no han leído esto, no saben, ahí está capítulo 5 de los Hechos para que lo puedan leer después. Había un derramamiento del Espíritu Santo grande ahí en la iglesia, y muchos habían sido tocados de tal manera que dice la Biblia que vendían sus propiedades, vendían sus casas, y lo que recibían de dinero lo llevaban a la iglesia. Me imagino que mucha gente, pues, ¿verdad?, alababa a esa gente que había tenido esa clase de actitud, ¿verdad?, de dar el dinero de la venta de sus casas, de sus propiedades. Y Ananías con su esposa Zafira, pues, se dieron cuenta cómo la iglesia reaccionaba, pues, a esa acción, ¿verdad?, de vender sus casas y dar todo el dinero. Y vienen estos esposos, y se les ocurre, pues, vender su casa también, ¿verdad? Y para ponerles un ejemplo, para que puedan entender, vendieron la casa en $50,000, ¿verdad? Vendieron la casa en $50,000. Y se ponen de acuerdo estos esposos y dicen: bueno, vamos a ir a la iglesia a entregar parte del dinero y nosotros nos vamos a quedar con otra parte. Vamos a decir que la casa la vendimos en $30,000. Si te preguntan, que la vendimos en $30,000 y nosotros nos vamos a quedar con $20,000. No había necesidad de mentir. Bueno, fueron, y llega Ananías, el esposo, llegó primero, llegó solo, entregó el dinero. Pedro, vendimos nuestra casa en $30,000 y aquí está el dinero. Todo lo que recibimos aquí está para la iglesia. No le estaban mintiendo a Pedro, le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Mire qué tremenda es la mentira. La mentira nunca lleva a nada bueno. Y dice la palabra de Dios que le dice Pedro: ¿en $30,000 vendiste la casa? Sí, en $30,000 la vendimos. Entonces le dice Pedro: pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué ocultas esto? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? ¿No era tu casa? Tú podías haber agarrado lo que quisieras y traer a la iglesia lo que quisieras, pero ¿por qué mientes y dices que la casa se vendió en $30,000 cuando en realidad se vendió en $50,000? Estaba en tu poder quedarte con lo que quisieras y entregar lo que quisieras, porque nadie lo estaba presionando, nadie lo estaba obligando a que hiciera esto, ¿no? Y dice la palabra: no le has mentido a los hombres sino a Dios. Y en ese momento aquel hombre cae muerto, cae fulminado. La esposa no estaba ahí, porque como se habían quedado con $20,000, andaba ahí en el mall comprando, haciendo sus compras, ¿verdad?, y gastándose un poco del dinero. Dice la Biblia que casi a las 3 horas ahí viene la mujer. Aquella mujer iba ahí craneando cuando iba con la cómo me irán a recibir. Que Dios la bendiga, hermana Zafira, que Dios le dé más, y a saber qué llevaba en su mente, porque ella entró contenta, ¿no? Y cuando entra a la iglesia: que Dios te bendiga, Pedro, ven para acá. ¿En cuánto vendieron ustedes la casa? En $30,000, Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Mira, le dijo: ahí vienen los hombres de enterrar a tu esposo, porque aquel fue cayendo, y nada que lo vamos a velar, nada que panito con pan, ¿verdad?, tamalitos, y ni siquiera tendrá ya lugarcito en el a saber dónde fregado lo fueron a enterrar. Claro, no
lo fueron a tirar. Mira, le dice, ahí vienen los hombres que fueron a enterrar a tu esposo y a ti también te enterrarán. Porque le mintieron al Espíritu Santo. Y en ese mismo instante dice la Biblia que aquella mujer cayó muerta a los pies de Pedro. Oiga, hermano, no le podemos mentir al Espíritu Santo. No podemos estar mintiendo como que si nada sucediera. Porque el que trata de mentirle al Espíritu Santo, el que trata de pecar y querer esconder, hermano, su pecado, se está engañando a sí mismo, porque no existe ningún pecado oculto delante de Dios. Estos se quedaron sin casa, se quedaron sin dinero y perdieron la vida. Pero quisieron ocultar el pecado. Una mentira. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Otra mujer que le quiso ocultar a Jesús su pecado. Si no lo han leído, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 4 está la historia de la mujer samaritana. Hay un encuentro entre Jesús y aquella mujer. Y en medio de la plática le dice Jesús a la mujer: llama a tu marido, le dice. Porque aquella mujer le contesta: no tengo marido. Como quien dice: yo estoy libre. Le quiso ocultar el adulterio. Yo estoy libre. Bien ha dicho, le dijo Jesús. No tengo marido, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y aquella mujer le dijo: no tengo marido, porque cuando vio que Jesús era un hombre guapo, dijo: este es el séptimo. Este es el séptimo. Este no se me va. Este pichoncito no se me va. Pero cuando Jesús le dice: bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y cuando aquella mujer oye aquellas palabras, le dice: me parece que eres profeta. Mire, hermano, Dios conoce perfectamente nuestra vida. No hay nadie que conozca mejor nuestra vida que Dios. Nos conoce, hermanos, completamente. Dios sabe Dios sabe perfectamente qué es lo que usted hace en su casa. Dios sabe qué es lo que hace en la calle. Dios sabe qué es lo que hace en su trabajo. Dios sabe lo que hace antes de acostarse, cuando se levanta. Dios sabe lo que dice. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace. Dios sabe y mira qué es lo que usted mira en su teléfono. Dios lo sabe todo. Dios sabe si usted le está dando likes ahí o me gusta a cosas que no debe. Contaminándose a sí mismo, contaminando a su familia, contaminando a la iglesia. Pero creemos que somos santos. ¿Qué es lo que usted mira en su teléfono? Ese teléfono bien usado es una bendición, pero para muchos ha sido un estorbo en su vida espiritual. Insensatos que lo único inteligente que tienen es el teléfono que usan. Es que ser cristiano es otra cosa. Es diferente, pues. Muchos, mejor todavía, no tienen ni internet. Está mejor todavía. Alguien me llamó, no viene aquí a la iglesia, me dijo: hermano Willy, me dijo, fíjese que yo vi unas cosas ahí en el teléfono, me dijo ahí. Yo sé que están malas las cosas que vi. Yo quiero reconciliar y quiero pedirle perdón a Dios. ¿Usted puede orar por mí? No, le dije, yo no puedo orar por usted. Usted tiene un pastor. Vaya y hable con su pastor y arregle sus cuentas allá en su iglesia, no conmigo, porque yo no soy su pastor. Yo no lo puedo reconciliar. La Biblia dice: habrá un rebaño y un pastor. Yo no soy su pastor. Ese problema arréglelo con su pastor, no conmigo. Como que si alguien aquí cometiera un pecado, ¿verdad? Qué bonito, a ir a buscar un pastor a que lo reconcilie y que aquí no se sepa nada. No es así. Eso no es así. Y le dije: no, yo no lo reconcilio. Le dije: no es así. A Dios no se le escapa ningún detalle de nuestra vida.
Por eso Jeremías capítulo 17, versículo 10, dice el Señor: yo Jehová que escudriño el corazón y que pruebo los riñones. Pero lo que sigue, eso es lo tremendo: para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Porque todo tiene consecuencias. Mire, hermano, todo lo que hacemos en esta tierra, sea bueno o sea malo, eso va a tener repercusiones eternas. Por eso hay que tener mucha sinceridad para decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Hay otro que quiso ocultar su pecado. Se llamaba Saúl, el rey Saúl. Eso ustedes lo conocen, pero para que los que no saben, no lo han leído, 1 Samuel capítulo 15, ahí está la historia de lo que voy a decir. Dios le dice a Saúl: ve y destruye a Amalek a filo de espada. Amalek era un pueblo que era enemigo de Israel. Se recuerdan que cuando iban por el desierto, dice que Amalek los atacó por la espalda, por la retaguardia, y mató a los ancianos, mató a los enfermos, a los que venían por la parte de atrás, y eso no lo olvidó Dios. Entonces le dice a Saúl: ve y destruye a Amalek a filo de espada. Había llegado el tiempo de la venganza, ¿no? Mata a todos, que no quede nadie vivo. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a ancianos, mata a niños, aún mata a los recién nacidos, ovejas, vacas, camellos, asnos, todo, mátalo. Nada tiene que quedar vivo. Se va Saúl, Dios le da la victoria, pero ¿qué es lo que hace Saúl? Deja vivo al rey, mire pues, deja vivo al rey Agag. Le perdonó la vida y se lo lleva como trofeo para Israel. Ese no era lo que Dios le había mandado. Dios le había dicho que matara a todos. Y se lleva las vacas, se lleva las ovejas, se lleva los terneritos, al ganado más gordo, ¿no? Solo destruyeron lo inútil, lo que no servía. Pero al rey y al ganado lo dejaron, y lo dejaron vivo. Y eso que el ganado va a haber sido miles de cabezas de ganado, pero no eran 5 vaquitas. Si era diferente clase de ganado. Pero pudo más la codicia que el obedecer a Dios. Y él quiso justificar lo que había hecho. ¿Cuántas veces en nuestro corazón queremos justificar lo que hacemos mal delante de Dios? Y se lleva aquello, pues, y cuando va entrando a Israel, le sale al encuentro el profeta Samuel. Y mire, todavía le dice: hemos cumplido la palabra de Dios, le dice. Hemos matado a todos. Y en eso, hermano, las ovejas, las cabras, los corderos empiezan a ladrar ahí. A balar. Y las vacas empiezan a mugir. ¿Y qué es lo que oigo? Le dice: mire pues, echándole la culpa, es que lo hemos dejado, ¿verdad? Ya no, él era el rey. Es que lo hemos dejado, y el ejército ahí lo dejó para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Ya no dijo a Jehová mi Dios, ya no dijo a Jehová nuestro Dios, ya estaba contaminado. A Jehová tu Dios. ¿Cómo le iban a ofrecer sacrificio a Dios? ¿Cómo le iban a ofrecer esas vaquitas, esas ovejas a las que Dios ya había dicho que eran anatema, que eran maldición? No podían agarrar el anatema y venírselo a ofrecer a Dios. Como que si alguien viniera aquí: hermano pastor, fíjese que acabo de cometer un buen robo y nadie se dio cuenta, pero aquí le traigo el diezmo. Y este dejó todos los animales vivos y al rey. ¿Saben qué hizo Samuel con el rey Agag? Lo agarró y lo degolló. Pero este se empezó a excusar.
Es que lo hemos dejado, dijo, como ya metiendo al ejército, es que lo hemos dejado para sacrificarlos a Jehová tu Dios. ¿Y qué tanta gente hay que ha pecado? Cristianos que han pecado y se justifican echándole la culpa a otro. No, hermanos, cada quien es culpable de sus actos. El que peca, pecó. Nadie tiene la culpa porque nadie lo ha obligado. Aquí no es cuestión de que yo no caí en la tentación, sino que me empujaron. No. Cada quien es responsable de sus actos. No lo pudo ocultar. Otro que quiso ocultar su pecado, el rey David. Segunda Samuel capítulo 11. David quiso ocultar su pecado. ¿Saben qué hizo este hombre? Este rey se metió, hermanos, con una mujer casada, un adulterio, y eso Dios no lo vio con buenos ojos. Y ese adulterio, como no lo paró, es que cuando el pecado no se para, va agarrando terreno. Y como no se paró, no arregló ese adulterio, eso lo llevó a un asesinato, a matar al esposo de la mujer. Se metió con ella y la embarazó. Cuando se dieron cuenta que la mujer estaba embarazada, dijo, no, al esposo de él, dale cuello. Y lo mandó a matar. Mató al esposo, la mujer embarazada. Tranquilo, yo soy el rey, aquí se hace lo que yo digo, lo que yo quiero. Y le echó una sábana al pecado. Se quedó tranquilo. Pero ¿qué pasó? Dios lo descubrió. Dios lo descubrió. Le mandó al profeta Natán y lo descubre. Dios le dice, tú lo hiciste en secreto, le dijo. Tú lo hiciste en secreto, pero yo, le dijo, haré esto delante de todo Israel y a la luz del día. Le sacó a la luz del pecado. Y este hombre tuvo que cargar con las consecuencias, porque la mujer embarazada, y él quería al niño, lo quería. Y lo primero que hizo Dios fue que le quitó la vida al niño. Consecuencia del pecado. Otro que quiso ocultar su pecado, Moisés. Capítulo 2 del Éxodo. Moisés quiso ocultar un asesinato. Dice el capítulo 11 de Hebreos, y Moisés siendo ya grande, dice, pero no está hablando de edad, de años. Moisés era nieto adoptivo de Faraón. Moisés creció, hermanos, siendo un hombre estudiado, un hombre que aprendió las estrategias militares. Me imagino que, no lo decía la Biblia, pero me imagino que en el tiempo que estuvo en Egipto, tal vez salió a pelear en contra de los enemigos de Egipto. Era un hombre preparado. Cuando dice Hebreos, Moisés siendo ya grande, no está hablando de edad, sino que en gloria, que él alcanzó mucho pues en Israel, en Egipto. Pero él sabía perfectamente que era hebreo. No era egipcio, sino que era hebreo. Y dice la palabra que un día de esos salió, dice ahí, a caminar, y vio como un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y eso no le gustó. Pero fíjense la forma de actuar de este hombre. Dice que a saber si lo acuchilló o lo agarró por atrás y lo ahorcó. La cosa es que mató al egipcio. Y dice que empezó a ver para todos lados, a ver si alguien lo había visto, dice. Y cuando vio que nadie lo estaba mirando, lo enterró. Y esa es la forma que actúa uno que va a pecar. Primero mira para todos lados, a ver si no hay alguien que lo está viendo. Y cuando según él nadie lo está viendo, entonces se mete al pecado, comete el pecado. Pero ¿sabe qué es lo que dice el capítulo 12 de Hebreos y versículo 1? Teniendo una grande nube de testigos que nos rodea, despojémonos de todo el peso del pecado
y corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta. Porque un cristiano no puede caminar en la vida cristiana cargando pecado, es imposible. El escritor de los Hebreos dice que primero hay que despojarse, pero antes de eso dice que tenemos una grande nube de testigos. Usted puede ver para todos lados, alguien puede fijarse que nadie lo esté viendo, pero hay una nube grande de testigos que está viendo lo que está haciendo. Hay demonios, hay ángeles, el mismo Dios está viendo lo que hace. Y Moisés vio para todos lados y vio que no había nadie, y lo enterró. Y calladito, no dijo nada y le echó la sábana al pecado, al asesinato. Era un pecado de muerte, asesinato. Después dice que salió otra vez a dar una caminata por ahí y vio que dos hebreos estaban peleando y uno le estaba dando al otro. Y se metió. ¿Y tú por qué? Le dice, ¿por qué? ¿Por qué le estás pegando a tu compañero? Y aquel se voltea y dice, ¿y tú quién eres? Le dijo, ¿quién te puso por juez? ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo o no que hacer? ¿O me vas a matar así como hiciste con el egipcio? O sea que lo había visto. Él pensó que nadie lo había visto. Lo miraron. ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y cuando Moisés oyó eso, entró en miedo. ¿Y qué hizo? Antes de que lo sepa Faraón, antes de que lo sepa mi familia que estoy matando egipcios, vámonos para Madián. Allá estuvo 40 años en Madián, salió huyendo, pero él pensó que nadie había visto lo que había hecho. Hermanos, ¿alguien puede ver para todos lados? Nadie me está viendo. Cometer el pecado. Nadie me vio. Pero ¿saben qué es lo que dice el capítulo 3 y versículo 9 de Isaías? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Nadie lo vio, pero su rostro testifica en contra de él. Porque una persona que peca, hermano, miren, de voladita se le mira en la cara. Se le mira en la cara. La cara cambia. Y él o ella no se dan cuenta. ¿Saben cómo es eso? Como el que tiene mal aliento. Como el que tiene mal. Miren que si una persona tiene mal aliento, póngase que le hiede la boca ajo. ¿A usted le gusta el ajo? A mí, yo odio el ajo. A mí no me gusta el ajo. Pero el que tiene mal aliento no se da cuenta. ¿Verdad que no? Se da cuenta el que está enfrente. Lo siente el mal aliento. Igual es el pecado. La persona anda de arriba para abajo, ¿verdad? Pero el rostro te está testificando en contra de él. Hace muchos años estaba yo ahí con la guitarra en un culto. Estaba mi papá aquí. Estaba la alabanza. Y viene mi papá, que va conmigo, y me dice, mira fulano de tal. Ese tiene cara de que pecó, me dijo. Así me dijo. Y cabal, un hermano que había caído en un adulterio. Pero desde que entró, mi papá lo notó. Mirá, me dijo. No me dijo así, mirá, y lo sé, no. Mirá, me dijo, mirá fulano, me dijo así, algo así. Mirá fulano, me dijo. Mirá en la cara, tiene cara de que pecó, me dijo. No lo vio nadie tal vez, pero su rostro testificando en contra de él. No podemos ocultarle nada a Dios. Le digo, este mensaje tal vez es un mensaje, una palabra, hablándole Dios a alguien a tiempo y para que evite caer en algo grave. O si alguien ya cayó, pues es una palabra para que se levante, porque dice la Biblia que Dios no dejará para siempre caído al justo. Pues tiene misericordia. Ya termino en esta tarde. Ya no digo nada, pero no explico nada, pero ¿quiénes otros trataron la manera de ocultarle a Dios su pecado? Adán y Eva. Pecaron y allá se fueron a meter atrás de un arbusto, según ellos se iban a esconder de Dios. Todos los caminos del hombre son conocidos por Dios. Entonces,
Qué precioso sería que en esta tarde, con toda la sinceridad de nuestro corazón, le dijéramos a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. El escritor a los Hebreos capítulo 4 y versículo 13 dice: y no hay cosa oculta no hay cosa creada que no sea manifestada por la luz. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Termino. Abramos nuestras Biblias para leer este versículo, capítulo 17 del libro de los Salmos. Fíjense que que David le hizo esta petición a Dios: que lo examinara, que conociera su corazón, que lo probara, que conociera sus pensamientos. Y Dios lo escuchó, porque lo hizo con toda sinceridad. Y Dios le concedió su petición, porque mire lo que dice el capítulo 17 y versículo 3: tú has probado mi corazón, hasme visitado de noche y me has apurado, y nada inicuo hallaste. O sea que cuando usted está bien dormidito ahí roncando, ahí dice la Biblia que Dios lo visita a uno. Y qué precioso que Dios pasara, ¿verdad?, ahí a la orilla de su cama, se le quede viendo y diga: no hay nada inicuo en este hijo mío. Se da la vuelta al otro lado. Hasme visitado de noche y nada inicuo hallaste. Mire qué testimonio más precioso. Mire, si algo es bello, hermoso, es estar en paz con Dios. Así que con toda sinceridad, digámosle a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Dios bendiga este mensaje.